Seguimos, en segundo bloque de La Mesa Chica, seguimos hablando sobre esta cuestión de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Bueno, no sé, ¿se dan más situaciones de maltrato, de abuso? ¿Ustedes tienen, digo, medido eso? No en cantidades, sino por allí en magnitudes, digamos. Sí, primero entendemos nosotros que siempre estas problemáticas a veces están atravesadas por algunas cuestiones que son problemáticas familiares complejas, ¿no? Y después sí tenemos muchas situaciones de maltrato, abuso sexual infantil, deserción escolar y también adicciones. Esas son las problemáticas que más aquejan al momento de la consulta. Y en el tema de deserción escolar también tenemos situaciones de inasistencias reiteradas, además de deserción, o sea que no llegan a eso, pero que sí están en un límite. ¿Cómo se trabaja con eso? Digo, con las escuelas, Claro. ¿les llegan a ustedes los casos puntuales o de un caso puntual, digamos, diseñan alguna política más general? Bueno, las dos cosas en realidad. Un poco se coordina desde los equipos, se coordina para el abordaje en situaciones puntuales, pero también se trata de pensar en políticas más generales, que por ahí en eso trabajamos más en la parte de prevención cuando vemos algunas situaciones. Volviendo a esto, uno de los temas que nosotros hemos visto y que va también en relación a las denuncias que tenemos en bastante aumento, tiene que ver con la situación de maltrato infantil. Y en esto es que abordamos el derecho al buen trato y se trabaja desde prevención, por ejemplo, como política pública, en pensar cómo se trabaja con los chicos y de ahí con los adultos el tema del buen trato, que bueno, eso podría hablar más. Mira la palabra. Totalmente. ¿Cómo se definiría esto del buen trato? O te lo pregunto más ampliamente. Digo, ¿cómo se definiría esto del maltrato infantil? ¿Cómo podemos identificar? Es que nosotros justamente no abordamos desde el maltrato, sino que vamos por la positiva. Por la positiva. Digamos. No, pero a veces es difícil identificarlo. Claro, justamente antes cuando decía Janina lo de el tema de las consultas por maltrato, el maltrato uno ahí nomás piensa en golpes. Sí. Y bueno, pero maltrato también es no escucharte, es no mirarte, no estar con vos, no acompañarte, no estar ahí en tu proceso de infancia como niño. Entonces justamente nosotros lo que pensábamos en todos estos años fue poder tomar el tema del buen trato y contarte a vos como adulto qué cosas te estás olvidando o en qué cosas no le estás prestando atención. Empezar a indagar un poco al adulto y ponerlo en evidencia. Sí, no sé si ponerlo en evidencia, pero por ahí me parece que la vorágine diaria muchas veces te lleva puesto y llega un momento que te olvidaste de leerle un cuento, te olvidaste de salir a caminar un ratito con él, te olvidaste de, mientras él te está contando algo de la escuela, vos estás pensando en que tenés que ir al supermercado, comprar papas y pagar la luz, y en eso no le estás prestando atención y el niño obviamente se da cuenta de esa situación. Y también estoy pensando en algunas experiencias que se hicieron que fueron buenísimas, que... Sí, iba a contar lo de la obra de teatro. Sí, justamente. Lo que hicimos el año pasado, también vinculándote en lo que decía antes, que siempre es cuestiones que tengan que ver con lo positivo y con el juego. Sí. El año pasado, junto con los actores de acá de Jesús María, con Andrés Irusta y Sofía Boscasi, planificamos una obra de teatro donde se les cuente a los adultos o se les llame la reflexión de acórdate que está buenísimo jugar todos juntos. Porque salió muchísimo en foros con los chicos o cuando les consultamos qué es lo que más te gustaría hacer, que era mi papá y mi mamá no juegan conmigo, no tienen tiempo para jugar conmigo. Entonces la obra de teatro que se llama Las chatarras del galpón, justamente lo que cuenta es eso, son dos niños enojados con sus padres. Porque es sus buenísima padres, la obra, la vi. Sí, bueno, no quieren jugar con ellos, entonces todo lo que va sucediendo. Y eso lo fuimos haciendo en diferentes escuelas primarias y se invitaba a la familia ese día. Y después que terminaba la obra de teatro, le entregábamos solamente una hoja en blanco a cada adulto para que armen un avión de papel, sencillo, con su niño. Claro. Entonces, bueno, era eso nada más. Qué fuerte compartir ese momento. Ese momento tan sencillo, que vos decís que es oncera, pero los niños es como lo máximo. ¿El adulto responde a esto? Digo, cuando le marcas estas cosas, totalmente. ¿Hay un cambio de actitud? Totalmente, o sea, hay un cambio de actitud en el decirte, te dicen...
¿cómo no me di cuenta? O se nos acercaban y le decían a los artistas, me hiciste pensar, o me hiciste acordar cuando yo era chica, o me hiciste emocionar, no sé, ese tipo de cosas. No sé si después quedará en el tiempo, pero bueno, por lo menos nosotros siempre decimos, si de 50, 2 adultos dijeron, che, está bueno, listo, ya está, objetivo cumplido. Sí, el objetivo. Claro, porque digo, también debe ser frustrante cuando ustedes no sienten que del otro lado hay un eco, ¿no? Me parece que ese es el gran desafío de los que están en la función pública, de remar siempre a veces contra la corriente. Sí, por lo menos los centros educativos, los docentes y todos los adultos que están, o cuando hacemos eventos en la ciudad, en los barrios, siempre hemos tenido buena recepción. Claro. Nunca nos ha pasado algo contrario. No sé, por eso te digo, obviamente después qué pasa en el hogar o en el tiempo, no lo sé medir, pero por lo menos siempre hemos tenido buenas respuestas. Sí. En esto que te decías recién, Nico, que tiene que ver con 2 niveles quizás de intervención. En esto que nosotros apuntamos, que es el tema de la promoción del derecho o la prevención, y que Emilia decía, bueno, trabajamos con el buen trato, porque la idea es no llegar al maltrato, claro. ¿Sí? Pero bueno, no podemos negar que esa situación existe. Nosotros tenemos... año a año vamos contando, tenemos cada vez más situaciones de vulneración de derechos que llegan al espacio de detención, que tampoco sé si eso significa que hay más maltrato o más abuso, porque lo bueno es que ahora, entre lo malo que significa esto obviamente, por lo menos la gente se anima a denunciar, a llegar a un espacio de atención, a consultar a veces a una docente, a la médica del centro de salud, a la trabajadora social, a la psicóloga. Sí, abrirse un poco, digamos. O a consultar por ahí, no sé cómo hacer, por ejemplo, tengo un niño con TDAH, o tengo un niño muy inquieto, no sé cómo hacer para estar con él sin estar retándolo todo el tiempo. Y para nosotros eso es súper valioso, que un adulto diga, che, no sé cómo hacerlo, ¿me podés ayudar? Sí, que pida ayuda. Que pida ayuda. Y eso que dice Yani también, no es que... Ahora vemos cómo en todos los sectores sociales el tema del maltrato está de una manera bastante marcada. Y vuelvo a repetir, que no tiene que ver con los golpes, tiene que ver con la no atención muchas veces. Con el me dejan solo. O el destrato. O el destrato, claro, el desamor. Estamos sumidos, te digo, en una sociedad que es muy difícil. Sí. Porque uno se lleva el trabajo a la casa, estás hasta las 10 de la noche con el aparatito. Y me ha pasado a mí, yo tengo una nena de 2 años, que... Con 2 años hay momentos que te dice, papá, dejé el teléfono. Claro. Porque sabe que cuando te concentras en esto, no le prestas atención. Sí. Bueno, hay un mural y es fuertísimo que te digan eso. Sí, o ya dejaste de trabajar con el teléfono. Hay un mural que está ahí en la plaza de la estación, que justamente lo pintaron los chicos, que tienen que ver con eso, con un niño que le pide al padre que deje el celular, el padre no deja el celular y se va. Entonces eso viene fuerte, marcado a lo largo de los años, ya los niños están recansados de esa cuestión. Sí, totalmente. Pero bueno, ese es un cuento que los propios niños crearon, o sea, es la manera. ¿Cómo más querés que te lo diga? Te lo estoy diciendo, es que es un cuento. Te pinto un mural. Sí, te pinto un mural. ¿Qué más necesitas? Más claro, echarle agua. Sí. Digo, lo último de este bloque, después ya me meto con el doctor Oliva. ¿Cómo llegan los casos a ustedes? Digo, porque no sé, no me imagino a un chico llegando, golpeando las puertas de la También me pasa. Digo, llega por un adulto, por un vecino, por una... Mira, las derivaciones nosotros en primer lugar recibimos sobre todo de los establecimientos escolares, que después va a ahondar un poquito más el doctor Oliva, pero desde el 2017, fines del 2017, y se empezó a aplicar más en el 2018, 2019, empezamos con lo que es un protocolo o pautas que se acordaron con el Ministerio de Educación, los equipos locales de niñez y también con CENAF,
provincia, donde se acordó un protocolo de intervención ante estas situaciones de vulneración de derechos. Entonces eso generó también un aumento importante en la demanda para el tema de la atención de este tipo de situaciones. Entonces la mayor cantidad de demanda a nosotros nos llega de los establecimientos educativos. Claro. Pero hemos visto también cómo año tras año también va aumentando la demanda de la propia familia. De la familia, del entorno, de los vecinos, donde también ante esta situación, cuando ven una situación de vulneración de derechos, se llegan, se preocupan, se ocupan y continúan. Sí. Exactamente. Que a veces eso antes no nos pasaba tanto. Antes era, che, no te metas, porque... Sí. Y bueno, me parece que eso es el cambio o el clic que vamos haciendo como sociedad, entender lo que es la corresponsabilidad. Que no es el Estado solamente responsable. El primer responsable es la familia, es el Estado, es la sociedad civil, este triángulo que nosotros decimos. Y eso lo estamos viendo, que va en aumento. También tenemos mucha demanda de los otros niveles en lo que es la municipalidad, por ejemplo, centros de salud, en el polideportivo, en los apoyos escolares, el jardín municipal, donde los chicos van hablando, van diciendo, o el facilitador, el profesor, quien esté al lado del niño también va viendo algunos indicadores y nos va avisando, o va denunciando, o va pidiendo ayuda. También nos ha pasado que después de dar no sé, las chicas de género, alguna charla sobre derechos de las mujeres o sobre las situaciones de abuso de los niños, o nosotros estuvimos trabajando sobre el derecho al buen trato, que después de esa situación los niños por ahí se acercan a decirle al seño algunas cosas. Claro. Porque es como que se quedan, se abren, digamos, dicen, esto, y van y les cuentan al seño, y entonces ahí el seño ya nos pasa la... Por ejemplo, algo que creo que también lo hemos comentado acá, y que es el tema de que después de lo que son la experiencia en sí de lo que es la ESI en las escuelas, también genera de que los niños hablen un montón. Claro. Y nosotras muchas de las situaciones de abuso que hemos recibido, denuncias de abuso, han sido después de estas charlas, de estos talleres de ESI. Porque los chicos identifican algo que no estaba bien. Que no estaba bueno, claramente. Increíble. Es muy fuerte. Bueno, Emilia, te despido porque muchas gracias. Que está, pero gracias por tu testimonio y el trabajo enorme que sé que hacen desde el área. Bueno, muchas gracias por este espacio para contar algunas cosas. Bueno, muchas gracias. Hacemos un breve corte y ya venimos con lo que sigue de La Mesa Chica.